Hola, hola, buenas noches. Estamos en la Academia de Platón, hoy martes 31 de mayo del 2022. Vamos a ver el tema, cómo lograr el despertar para ponerse más allá del bien y del mal. Y nos acompañan Miriam Rangel de Atlanta, Josefina Kier de Tijuana, Baja California, Juan José Becerra Molina de Cusco, Perú, Pablo Cervantes y Blanca Estela Guzmán de León, Guanajuato. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y tú eres quién? Yo soy Antonio Rangel de Guadalajara, Jalisco. Muy bien, gracias. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar un día más y muy contenta de compartir con todos ustedes y pues poder retroalimentar esta clase entre todos. Y en compañía del doctor Ángel, que es un muy buen guía. Bien, entonces vamos a iniciar y para esto voy a presentar mi pantalla para que puedan verla y compartir con ustedes todas estas enseñanzas tan importantes y tan bonitas que tenemos. Y aquí vemos nosotros cómo lograr el despertar y ponerse más allá del bien y del mal. Y aquí tenemos unas imágenes representativas del bien y del mal. Si se fijan ustedes, es esta parte luminosa y su contraparte oscura. Así como cuando hablamos de los, en la cábala de los sefirot y los clifot. Sí recuerdan, ¿verdad? Que decimos que los sefirot son las esferas luminosas o vasijas luminosas y los clifot se traducen como las cáscaras. Son el equivalente, pero el lado oscuro. Es la otra contraparte del árbol de la vida. Es el árbol de la vida claro y el árbol de la vida oscuro, como si fuera un negativo de una fotografía. Aquí es otra parte. Y las dos se complementan. Y el caso es que con ese conjunto es como se da siempre el equilibrio en la creación, porque no puede existir una sola parte como en la electricidad. No puede haber un solo polo, tienen que estar los dos polos y los dos equilibrándose, como el yin y el yang. Y aquí vemos a la derecha una imagen representativa, una caricatura, pero representativa del bien y del mal. Aquí un angelito y luego luchando contra el diablito y así se da el juego de la vida. Estamos aquí en la vida, ¿no? Como dice Facundo Cabral, dice, ¿cómo dice? Dios dirige la orquesta y el diablo dirige el coro y los humanos pagan los platos. Porque los platos rotos, porque ahí se establece un conflicto. Y luego cuando hablamos de la conciencia, bueno, el despertar de la conciencia, primero vamos a ver qué es la conciencia. La conciencia es ese estado de conocimiento de uno mismo, saber dónde está, como cuando una persona sufre un golpe y queda atarantada y le dice, a ver, reacciona, ¿dónde estás? ¿Cómo te llamas? Y empieza a reconocer su entorno, el mismo, y a recordar, entonces está bien. Y si no está bien, dice, no, no ha recobrado la conciencia. En los deportes, como en el fútbol, en el box, mientras no recobra bien la conciencia, no puede seguir participando. Y para eso hay que recordar lo que dijimos la vez pasada, que en el hinduismo se habla de 4 estados de conciencia. Sueño profundo, sueño con ensueños, conciencia de vigilia, turilla, el cuarto estado o despierto. Con esos 4 estados. Hay otras clasificaciones, ¿eh? Y todas son válidas, todas son buenas. En condiciones normales, los individuos se encuentran en el estado de vigilia percibiendo el mundo que les rodea por medio de su yo consciente, como ya sabemos. Y esto lo hacen con la información que les reportan sus sentidos, dándole cuenta del mundo de los fenómenos físicos en donde se encuentra, porque nos encontramos en el mundo fenoménico, donde ocurren los fenómenos físicos. Pero no ha percibido este individuo el mundo nouménico, o ese otro mundo más profundo, la esencia que sustenta todo el mundo fenoménico. Hasta cuando se despierta al cuarto estado, Turiya o Satori, del budismo Zen. Entonces se perciben los elementos de la naturaleza.
Y esto permite conocerse uno mismo y a los demás y a todas las cosas en esencia, más allá de las apariencias. Que todo el mundo conoce el mundo fenoménico o tridimensional, pero que es el de las apariencias, como decía Platón, ¿no? En la caverna, ese lugar no se puede ver todo con claridad, sino que se ve a oscuras. Y el mundo de las ideas, el mundo claro, el cual emana a este mundo fenoménico. Y así mismo se conoce como Maya o ilusión al poder creador mágico de Brahma, que mediante una proyección mental holográfica produce el mundo fenoménico, tal como lo conocemos y en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Y acuérdense que se dice que Maya es solamente una ilusión, a que algunos filósofos hindúes con los que yo estoy de acuerdo dicen que no es exactamente una ilusión, sino que más bien es algo que sí tiene una existencia, porque ilusión es algo ilusorio, así como cuando alguien tiene alucinaciones. No sé si les han visto ver alguna persona con alucinaciones, pacientes o personas que tienen alucinaciones. Están gritando y viendo cosas que en realidad no existen, pero están en su mente. Para ellos sí tienen existencia, pero no tienen una existencia real. Y se dice en la filosofía hindú que en realidad el mundo fenoménico no es propiamente una ilusión, sino que tiene cierta existencia, aunque no real, pero sí un grado de existencia, y lo comparan como una soga en una noche que parece ser una serpiente. Se le da una interpretación errónea, sí existe algo, pero no es como parece ser en la apariencia, sino que detrás de eso existe una esencia. Y ya cuando se despierta al estado, al cuarto estado o turilla, entonces ya se perciben, ya deja de percibirse el mundo fenoménico como algo real, pero no se ve como una realidad, sino como un estado de energía condensada, como una proyección holográfica de un mundo más sutil, pero real, pero algo que sí tiene existencia, pues una proyección, como proyección holográfica. Y aquí nosotros decimos, ¿cómo no va a existir este mundo fenoménico? Pues sí existe, y si no, pues nos damos de topes a la pared y verán que sí existe. Claro, porque estamos formados en nuestro cuerpo físico también con esa materia del mundo fenoménico. Y para este caso, pues sí existe, ¿no? Pero ya hablando de esa conciencia interna, de ese interior, entonces de lo que hablamos de la conciencia testigo, cuando se pone ya más allá de la conciencia humana y surge la conciencia testigo, ya se ven, los acontecimientos exteriores y del mundo como algo que está ocurriendo afuera, pero el ser está exento de eso. O sea, la personalidad son dos aspectos, personalidad y ser interior. Y la personalidad puede estar dando muchos pasos, caminando, haciendo viajes, recorriendo, puede ser espacio. Si hubiera viajes a Júpiter, Saturno, podríamos hacer sus viajes a otras galaxias, al centro de la galaxia, donde fuera. Pero el ser interior no viaja, ni se mueve. Y también la personalidad está llena de anhelos, deseos, impulsos, instintos, emociones, sentimientos, pasiones. Y tiene todos esos aspectos. Y están bien porque gracias a eso está experimentando y está despertando el aspecto interno del alma, el ser verdadero. Pero el ser verdadero no está más allá de todo esto, está exento de todo esto, porque pertenece a otra dimensión, a otra fórmula, a otro estado de conciencia. Y en eso consiste el despertar, en ir despertando poco a poco a ese estado, como habíamos visto la vez pasada. Si ustedes se fijan, aquí marca estados de conciencia. 7 estados de conciencia, y que no va muy lejos de la realidad, porque acuérdense, cuando se empieza a trabajar, son 7 niveles de evolución, son 7 estados de conciencia. Y en el primero, pues está muy dormido. Sería así como un troglodita, ¿no? Que está completamente absorbido por las apariencias del mundo y cree en ellas ciegamente. Díganle a un troglodita que
que hay una esencia superior, que existe todo eso, va a decir, no, lo que hay son piedras para defenderse y palos. ¿Por qué? Porque esa es su realidad que él percibe, ¿no? Porque ese es su nivel de conciencia. Y así poquito a poquito va aumentando el nivel, ya cuando empiezan a agruparse los pueblos, ya van pensando en otras cosas más allá, van descubriendo un poquito más la religión, la filosofía, y luego ya habían las sociedades más avanzadas y que ya van descubriendo más cosas y se van dando cuenta que estamos inmersos en un universo y empiezan a pensar que hay otros universos y que hay otros planos de conciencia y existen ya, así va el desarrollo paulatino poco a poquito. En cada nivel se va desarrollando más y más y conforme va aumentando ese estado de conciencia, el individuo va despertando y va despertando a la realidad de los sentidos, porque estaba dormido nada más, como dice Platón, en la caverna, y nada más veía las sombras y creía que eso era todo, y empieza a ver algo más, dice, no, hay algo más, más allá de esto, y va despertando, y sobre todo se empieza ya con algunas prácticas, disciplinas, con la filosofía, con la religión en su esencia. La religión es buena, pero en su esencia. Es lo mismo que el yoga, ¿no? Yoga, unión, eh, religión es religare, volver a unir lo que se desunió, lo que estaba unido y se desunió. Y es lo mismo, eso, ligar esa parte externa, que es la personalidad, con la parte interna, que es el ser. Ese reencuentro con uno mismo, pero reencuentro consciente, por medio del despertar de la conciencia. Y así sigue el proceso. Y aquí lo van poniendo más grande físicamente, pero está representando pues el nivel, el aumento del nivel de la conciencia. Y así continúa hasta que ya empieza a despertar y despierta ya más, ya percibe la existencia trascendente, hasta que llega a un estado que se le conoce como iluminación. No es correcto, no es de todo correcto, pues. Sí es adecuado porque, vamos, nombra algo, eso de iluminar como un estado oscuro y luego llega una luz y lo ilumina. Pero es entendible. En el budismo se le conoce como el despertar. En el hinduismo se le conoce como el Turiya o el cuarto estado de conciencia. Y también se le conoce eh, como el Jivan Mukta, el liberado en vida. Aquel que ya se liberó de todas las apariencias y ve todo en su esencia. Y por lo tanto, pues deja de sufrir. Bueno, muy bien. Entonces, sí se entendió esto, ¿verdad? Lo que es el despertar de la conciencia. Sí. Bueno, hasta aquí vamos bien. Ya vimos más o menos cómo es la conciencia, ya se entendió. Y ya en qué consiste el despertar de la conciencia. Ahora vamos a ver qué es el bien y qué es el mal. Para eso les vamos a preguntar a ver quién quiere participar. ¿Qué creen que sea ustedes qué les parece que sea el bien y el mal? ¿Qué opinión tienen de eso? A ver, ¿quién dice yo? ¿Alguien más va a decir o yo digo? Empieza, que anime primero, empieza primero. Bueno, yo creo que el bien para mí es tratar, claro, en primer lugar, de hacer el bien a otras personas, de no dañar a nadie y de hacer el bien a otras personas, tratar de ayudar a otras personas y a la sociedad, etcétera, etcétera. Y el mal pues va a ser lo contrario, andar haciendo, dando problemas, robando, matando, etcétera, 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 deseando mal para otras personas. Para mí, esa es una manera más simple en la que lo puedo pensar. Muy bien. ¿Cuáles son tus intenciones internas, verdad? Ayudar o no ayudar, etcétera, etcétera. Muy bien. A ver, ¿quién más nos quiere decir qué piensa del bien y del mal? Pues, ¿qué pensamos? Pues que es un verdadero circo, el bien y el mal. Pues, ¿qué es el mal? Pues todo el daño que se hace a los demás.
¿Qué es el bien? Pues lo bien. ¿Qué pasa con ese niño que acaba de matar los 19 niños? ¿Cómo estaría su alma de ese niño? Me encantaría que pudiéramos ver algo así. Vamos a tratar de eso. ¿Qué le pasó a ese muchacho? ¿Qué sucedió? ¿Cómo pudo llegar a eso? A matar a sus compañeros en esa forma, planearlo todo, primero matar a la abuela, luego a los niños. Sobre Imagínate. todo los inocentes niños, ya no los adultos, sino niños inocentes. Eso es lo más Pero tenemos difícil. que ver qué le pasó a ese muchacho para actuar así, porque no lo hizo más por nada. Claro. Muy bien, muy bien. A ver, Pablo y Blanca, ¿qué opinan? Dice en la Biblia, doctor, y cuando creció la planta y formó la espiga, también surgió la cizaña. Entonces, yo creo que es parte de, también se dice que el mal es la ausencia del bien. Y yo creo que finalmente es un complemento el bien y el mal. Muy Que habita bien. dentro de todo, dentro de cada uno de nosotros. Yo creo que nadie somos buenos ni nadie somos malos, simplemente somos parte de las dos cosas, ¿no? Somos buenos y somos malos. Depende de las circunstancias, ¿verdad? Sí, muy bien. A ver, Blanca, ¿qué opinas? Yo creo que pues no existe el bien, no existe el mal. Es parte de una ley de equilibrio, solamente que es una conciencia. Y pues ¿a cuál alimentas? ¿Qué alimentas tú en tu conciencia? Se dice que el bien pues son obras buenas, es la moralidad, es la buena moral. Y lo demás pues sería lo contrario, ¿no? La inmoralidad, el matar, el robar, lo que decía la compañera. Pero es un estado de conciencia nada más para mí, es un estado de conciencia. Y el uno sin el otro no pueden vivir, no pueden llevar una buena vida. El uno sin el otro no pueden caminar. Es como la luna y el sol. Es un ometeol totalmente. Es una ley de equilibrio nada más. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿puedo yo agregar algo más? Me encantó Claro, lo que claro. dijo el hermano. Parece que sí es verdad que existe, los dos lados existen en nosotros, el lado oscuro y el lado luminoso, el bien y el mal, pero ahí va a depender de cada individuo por cuál lado se deja uno llevar más, a cuál alimentas más, ahora sí como dices, al lado oscuro o al lado brillante. Y según al que alimentes más, pues ese es el que te va a arrastrar. Eso es lo que vas a vivir y cómo vas a actuar. Es todo. Muy bien. Maestro, ¿quiere usted agregar un poco de esto, del bien y el mal? Sí, claro que sí, mi querido hermano. Ahí podríamos demorarnos un montón en hablar de moral y todo eso, pero yo lo resumo en simples palabras, así, concreto. Es como una moneda. Si tienes un lado, tienes que tener el otro, porque no puede una moneda valer si no tiene un lado. Entonces, es como eso para mí, el bien y el mal. Y lo más real que he podido encontrar ahorita en términos concretos y simples, me parece esa una interesante definición. Eso, mi querido hermano. Muy bien, muy bien. Muy buenas intervenciones porque nos aclara mucho todo esto, ¿verdad?
Vamos a ver un poquito acerca de algunos filósofos, algunos conceptos que tienen algunos filósofos, ¿eh? Para dar una idea del bien y el mal. Y después vamos a entrar a otras explicaciones. Y aquí hablamos de Hobbes, es un filósofo inglés del siglo XVII que afirma que en el estado de la naturaleza el hombre se lobó para el hombre, que en ese estado precivilizado lo que impide es la guerra de todos contra todos. Y se pregunta por qué. Porque el ser humano es agresivo y egoísta. Si quiero una manzana y tú la tienes, yo te la voy a quitar. No hay ley ni hay límites que lo impidan, de modo que si para lo de la manzana te tengo que matar, te mato. Y dice que el ser humano es malo por naturaleza, de modo que para poder convivir se necesita un poder absoluto, una ley autoritaria que controle el impulso agresivo que surge de la motivación egoísta de todos los seres. Y otros filósofos que dicen que el hombre es bueno por naturaleza. Y aquí ya entra la discusión, ¿verdad? Y ya ves, esta cosa pues de profundizar un poquito más. Y vamos paso a paso. Aquí Platón dice que el bien es la idea suprema y que el mal es la ignorancia. Viene desde Sócrates diciendo que el bien y lo positivo es el conocimiento que despierta. Y tiene cierto sentido, porque cuando se dice eso, está llegando a la conclusión que el mal no tiene existencia. Y a ese ejemplo de la luz y la oscuridad. En realidad la oscuridad no existe. Lo que existe es falta de luz, carencia de luz. Y es lo mismo. Entonces, el bien es la idea suprema y habiendo bien, entra la luz y desaparece la ignorancia y desaparece el mal. Es un planteamiento muy interesante y eso lo tomó San Agustín. Lo tomó San Agustín y siempre fue un fiel seguidor de Sócrates y Platón. Y entonces toda su vida pasó cuestionándose sobre la existencia del mal hasta que leyó a Platón y a San Pablo y se pudo convencer de que el mal no existe, que no es en sí mismo, que no existe por sí mismo. No tiene un ser propio, sino que es la ausencia del bien. A esa conclusión llegó San Agustín. Y luego Aristóteles considera una acción buena aquella que conduce al logro del bien del hombre o a su fin. Por lo tanto, toda acción que suponga ella sería mal. O sea, al bien del hombre, a la realización del individuo. Eso sería el bien. Y por lo tanto, él dice que la bondad es un atributo trascendental del ser. Y Sócrates identificaba la bondad con la virtud moral y ahí está con el saber. Y decía que la virtud está inherente al hombre y que él es virtuoso por naturaleza. Y los valores éticos son constantes. Por lo tanto, el mal es el resultado de la falta de conocimiento. Y aquí vamos a ver la historia de los dos lobos. Dice, un sabio indígena tenía varios nietos y le preguntaron, ¿cómo somos nosotros? El sabio contestó, en nuestro interior tenemos dos lobos, uno blanco y otro negro. El blanco nos impulsa al bien, a la armonía y al amor. El negro empuja al mal, a la discordia y al odio. Y los sobrinos, los nietos, le preguntaron, ¿cuál gana? Y él contestó, el que alimenta más. Como dice el maestro, pues son dos caras de la moneda, están dentro de nosotros, no lo podemos eliminar. Entonces el que se alimenta más, crece más y le gana al otro, por supuesto. Y aquí caemos a esa discusión. ¿Cómo vamos a alimentar más a uno o a otro? Y en realidad existe. Entonces hay una propuesta que dice, que la escribí hace mucho tiempo, la busqué nomás que no la encontré, que dice, no existe ni el bien ni el mal. El bien y el mal es solamente una entelequia. Recuerdan ustedes que una entelequia es nomás un constructo mental, ¿verdad? Algo que está en la mente. Y pongo el ejemplo. Por ejemplo, antes de que existieran la vida en la Tierra, o aún existiera la vida en la Tierra, puros animales, en la época de los dinosaurios, ¿existía el bien y el mal?
o simplemente existía la sobrevivencia. ¿Qué dicen ustedes? Solamente la sobrevivencia. No existía ni el bien ni el mal, no hay bien ni el mal como tal. Son títulos que se le dan a lo que nos gusta y a lo que no nos gusta. Si gana un equipo que queremos, ¡ay, qué bien! Si gana el otro que no queremos, ¡ay, qué mal! Si ocurre esto, qué bien. Y como en este caso hasta de la masacre. Y hay un principio fundamental que aquí se va a decir. Y es que es muy importante porque dice, todas las cosas que ocurren en la existencia, por terribles que parezcan, tienen un sentido profundo y sirven para despertar a la humanidad. Y entonces cuando se logra ponerse más allá del bien y del mal, ya se ve en la conciencia testigo, ya se ven como eventos propios de la naturaleza humana, que está todavía en este caso en la situación animal, o con el alma animal sin trascender todavía, y como consecuencia ocurren estos acontecimientos y las guerras y todas estas cosas tan terribles que conocemos. Entonces es muy importante pues, este punto de vista, porque aquí si nosotros vemos esto así, entonces nos ponemos más allá del bien y del mal. Y lo que llamamos bien y mal son solamente acontecimientos que tienen algo agradable o algo desagradable. Y yo por eso prefiero llamarles a las situaciones, a los acontecimientos, quitarles el título de bien y el mal. Y por eso les digo, no podemos catalogar algo como bien o mal. Si lo que sí podemos catalogarlo es como o adecuado o no adecuado. Lo que nos funcional o disfuncional. Lo que nos funciona o no nos funciona. Y si nos vamos a andar matándonos con otros, como dijo Gandhi, Mahatma Gandhi, dijo, ojo por ojo y diente por diente, y la humanidad va a terminar ciega y sin dientes. Entonces, imagínense nada más, ¿es disfuncional? Entonces, si nos ayudamos y nos apoyamos, es más funcional. Y así ocurre porque todo está así, desde la creación misma está la existencia clara y la existencia oscura, y ambos están en equilibrio. Pero eso de bien y mal es solo una calificación que damos a esos acontecimientos que nos parecen adecuados o inadecuados para nosotros. A ver, ¿qué piensan de todo esto? Ya que tratamos estos puntos, ¿qué piensan? ¿Encontraron alguna respuesta aún a las situaciones críticas como esta que se acaba de vivir? No, yo definitivamente sí. Y sin embargo, esas situaciones inadecuadas, no le llamamos llamadas. Sin embargo, hay que hacer algo acerca de ello. No se puede tolerar esas situaciones. Y pues va a ser, en este caso, algo quizá inadecuado lo que se deba hacer para parar aquella situación inadecuada. Por necesidad. Por necesidad, ¿verdad? Tiene que aplicarse algo así porque por desgracia, la humanidad en ese estado en que se encuentra no va a reaccionar sin algo que la detenga, que la haga sentir aquella fuerza. Y está comprobado que en los lugares donde no son controlados los delitos y no se castigan adecuadamente, crece la delincuencia. Y cuando se aplica la mano dura y empieza a aplicarse la ley para controlar los delitos y a los delincuentes, disminuye la delincuencia. Entonces tiene que hacerse algo, y empezando por la disponibilidad de las armas, porque en esa condición en que se encuentra la humanidad todavía, y con tanta disponibilidad de armas, pues estamos en terrible riesgo. Imagínense. Y empezando por eso, y además de eso, pues también el control en todos los aspectos, y sobre todo la toma de conciencia, que sería lo de... Porque ya cuando hay toma de conciencia, vemos sociedades en el mundo, por ejemplo, la de Japón, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, son sociedades muy avanzadas y las gentes ya no necesitan ni armas ni quieren comprar armas, porque ya no tienen esa necesidad, ya salieron de ese estado, digamos, del alma animal de lucha de unos contra otros. Ya salieron de ese nivel de conciencia, como estamos viendo los niveles. Y ya pueden vivir más en paz y en armonía. Siempre va a haber problemas, porque nadie está al 100% bien, ninguna persona, ningún
sociedad está 100% bien. Siempre va a haber personas desquiciadas, pero son pocas y contadas a la inversa de otros países donde hay tantos problemas, y sobre todo en Estados Unidos, porque es un país muy extenso, muy hermoso y muy vasto, pero con tanta disponibilidad de armas para todos, para jóvenes de 18 años, pueden comprar armas de alto poder, y con tantos problemas que hay, están generándose un conflicto muy terrible, y hay que hacer algo para controlar eso. Eso sí, todo lo que sea necesario. Muy bien. A ver, ¿qué opinan? A ver, Josefina, ¿tú qué opinas de esto ya después de haber escuchado estas explicaciones? No, pues, ¿qué opino? Que pues, yo pienso que tu postura es que la gente haga más conciencia para no actuar así, ¿verdad? Sería lo ideal. Sería, pero pues de eso a la realidad lo Sí, veo lejano. pero por eso estamos diciendo que cuando es necesario hay que establecer condiciones, imponer condiciones. Acuérdense que el alcalde uno de los alcaldes más famosos de Nueva York estableció el sistema de cero tolerancia y bajó muchísimo el crimen. Desgraciadamente se necesita hacer eso, porque si se deja y no se atiende, entonces va a aumentar. ¿Por qué? Por la impunidad. Puede hacerse eso, y como la gente no tiene esa conciencia todavía despierta, pues Pues va. sí, exacto, no hay conciencia. Y se le vende a un chamaco de 18 años una K-45, ¿cómo se llama esa cosa Sí, que la usan sí, los sí, sicarios, toda esa gente rara? ¿Cómo se ponen a venderle a un chamaco de 18 años una arma de esas? sí, Entonces, ¿tú crees que ese niño va a hacer conciencia si trae atorado aquí todo ese odio y ese coraje? claro. No, pues entonces, ahí cómo, entonces ahí fíjate, ¿desde dónde viene el problema? Y cada rato pasa, no es el único. Y lo peor de todo es que esto está ocurriendo bueno, siempre ha ocurrido, pero ahora es más manifiesto por los intereses de las grandes compañías. Pues sí, y los americanos pelean a muerte que a ellos no les van a quitar sus armas, que a ellos no los van a desarmar. Y las grandes compañías pelean a muerte su derecho de vender armas a todo el mundo, Aparte, sin importarle lo que ocurra, igual que las que venden cigarros, aunque produzcan millones de muertes de cáncer al año, igual que los que están produciendo alimentos enlatados y procesados. desde luego, pero entonces, ok, vamos a lo mismo. ¿Cómo hacer que esa gente haga conciencia? Porque tu doctrina es que la gente haga conciencia, ok, pero ¿cómo? Bueno, ¿cómo? Estamos trabajando en eso, cada quien aportando su grano de arena, y en Estados Unidos hay muchísimas organizaciones del despertar de la conciencia y están trabajando para eso, pero desgraciadamente esto entra muy lento, ¿verdad? Muy poco a poco. Y mientras entra esto, pues la situación está crítica y grave, y ahí es donde los gobiernos adecuados ponen con situaciones especiales y condiciones especiales que controlen a esas personas en esas condiciones y que no les faciliten la situación. Por eso en estos lugares, por ejemplo, si se dan cuenta, Canadá ya empezó a poner muchísimas restricciones a la venta de armas. Muchísimas. Y es un país muy avanzado, pero es parecido a Estados Unidos. O sea, es capitalista, pero de todas maneras tiene muchísimos inmigrantes y muchísimas gentes que van al país, pero nunca existe el nivel de conflictos que en Estados Unidos. Entonces, primeros que tendrían que despertar la conciencia serían los mandatarios, los gobiernos, esa gente que pone las leyes. Sí, pero ya sabemos que desgraciadamente esas personas, como son políticos, lo que quieren es mantener el poder. Y para mantener el poder necesitan no ponerse contra los grandes intereses y las grandes empresas. ¿Qué le pasó a Kennedy? ¿Qué le pasó a sus presidentes? Desde luego, pero entonces entonces tenemos que buscar la llave secreta para solucionar un poco ese problema. Porque así como estamos, no veo que avancemos mucho. Sí. Sí. Entonces, claro,
Por eso, pero acuérdense que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Pues desde luego. Más despierta la conciencia del pueblo, más elige mandatarios más adecuados y más humanos, Claro. evolucionados. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los japoneses. Eligen a esos mandatarios no por el conocimiento, pero también por su dignidad en su vida. Es por su dignidad que manifiesten en su vida y en sus cosas. Y obviamente van a ver, y no nada más los mandatarios, sino también los diputados se conforman en las cámaras. Pues los que hacen las Haciendo leyes. leyes, Claro. sí. Pues sí. Y gracias a eso hay mucha conciencia en el pueblo, eligen gente más conscientes, las leyes son más adecuadas para controlar y funcionar adecuadamente como sociedad. Por eso es importante despertar a todo eso, y cuanto más vaya despertando la gente, pues más buenos mandatarios vaya eligiendo, y eso lo estamos viendo nosotros en todo el mundo, en todos los países. O sea que estamos mejor que antes, en muchos aspectos, y en otros no tan mejor, pues, pero tenemos que mejorar en eso. Sí, es importante. Muy bien. Entonces, si se fijan ustedes, es importante, pues, mientras se recupera la conciencia para ponerse más allá del bien y el mal, y ya no caer en todos esos excesos. Entonces, ¿qué hacemos, pues, para despertar la conciencia? Y la vez pasada, ¿se acuerdan que estábamos diciendo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y le decíamos, lo principal es la meditación. Y luego hay otras prácticas para despertar los nadis, los chakras, con sus arquetipos, sus cualidades, todo esto. Pero eso lo va a hacer una minoría muy pequeña. Claro, pero acuérdense que las grandes cosas empiezan por poquito. El primer paso, el camino más largo empieza con un paso. Antes era una minoría. ¿Cuánto les gusta que hayan sido? Nada más unas cuantas gentes recluidas en lugares. Y después ya se ha popularizado el yoga y la meditación. Tan así que ahora vemos que hay miles de gentes practicando yoga hasta en los lugares públicos, en los parques, practicando meditación o qigong o tai chi. ¿Por qué? Porque ya se está difundiendo mucho y se sigue difundiendo. Entonces, si lo hacemos nosotros y lo enseñamos a otras gentes, si cada uno de nosotros empezamos a practicarlo y a enseñarlo, entonces se va a ir propagando poco a poco. Y esa es la forma en que se ha ido aculturando la humanidad. Todos esos pueblos que vemos aculturados, nada más estuve en la historia de los japoneses. Andaban matándose unos contra otros porque eran reinos. Y los samuráis tienen muy buena fama, pero eran guerreros al servicio de señores. Asesinos, los mejores asesinos. Sí, los mejores asesinos, sí. Entonces, ¿por qué? Porque es así, es el nivel en que se vivía y es la forma en que se concebía. ¿Se llama ahora sicarios? Parecido, eran asesinos, sí, aunque con su ética, ¿no? No propiamente con el sicario de ahora, pero sí eran asesinos a sueldo para mantener un reinado y para eliminar a los contrincantes. Oh, claro. Sí. Entonces porque esa era la forma de percibirlo, y poco a poco fue superándose esa condición, y gracias a la situación especial de la isla tan pequeña y de tanta gente, se vieron la necesidad de buscar fórmulas, y las fueron buscando y las fueron aplicando, y se generó una cultura, y ahora es cultural. ¿Y por qué? ¿Y por qué tantos individuos de alta calidad de vida a los 100 años? ¿Por qué? Porque es una cultura también, desde la comida, el alimento, la forma de vivir, todo. Pero o sea, se formó con el paso de los tiempos, nada ha surgido así de la nada, sino que ha sido formada por los mismos humanos. ¿Por quién? Por alguien que al principio lo pensó, y lo empezó a hacer, y lo empezó a enseñar, y se fue difundiendo, y se formó una cultura. Y es lo que estamos haciendo todos nosotros, participando con nuestro granito de arena. Y entonces la forma más sencilla y más práctica de despertar es empezando por la introspección. Y luego después ya, si se puede, la meditación en su forma más completa y más bonita, que sería la contemplación. Entonces esa sería la forma más práctica. Y después ya hacer otras prácticas para despertar la kundalini dormida, activar los chakras, sus arquetipos y sus cualidades.
En otras prácticas ya un poquito más profundas, un poquito más difíciles de desarrollar, más técnicas. Pero Yo la creo que el meditación, ejemplo es muy importante, hermano, para todo eso. sí, claro, el ejemplo, la palabra conmueve, pero el ejemplo arrastra. Pues sí, Y digo, si tú por ves eso, una persona y que te da un trato que te deja, dices, wow, qué chulada, ¿de dónde salió esta señora, este señor? Qué sí, me gustaría ser como él, ¿verdad? O sea, sí, hasta después uno se ve animado a buscar, pues, ¿qué hace esta persona para ser así? exactamente, que te deja así que dices, ahora me pasó algo bien chistoso. El muchacho que viene y me ayuda, yo había perdido un dinero en el carro, como lava el carro antes de irse, agarra y me trae el dinero que se había quedado en el carro, fíjate. Fíjate. Dices, wow, esta gente es poca cuando pudo llevarse el dinero calladito porque yo ni sabía dónde se me había quedado. Entonces, pues, cuando encuentras gente así, dices, mira, qué belleza, ¿verdad? Bueno, eso demuestra que afortunadamente sí hay nivel, que hay nivel en ciertas personas, por lo menos. Pero ya Así, es ganancia. Esas personas van a educar a sus hijos así y empezar a hablar bien a otras personas y se va difundiendo poco a poquito. Y es lo que tenemos que hacer. Y nosotros que trabajamos por el despertar de la conciencia, pues tenemos que promoverlo y tenemos que enseñar las fórmulas, cómo se hace para quien pueda hacerlo, lo haga. Y lo estamos transmitiendo en el canal de YouTube y después quizá podamos transmitirlo de manera más masiva a las personas. Eso es el objetivo, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar al siguiente punto, esa forma de despertar de la conciencia. ¿Cómo es que esa meditación despierta la conciencia? Pues va encontrándose a sí mismo y va puliendo esa piedra bruta que es ese aspecto interno del hombre, el alma, todos esos elementos profundos que te vaya arrastrando por la naturaleza. Te vaya arrastrando todo eso y lo va puliendo poco a poco. Y para eso vamos a leer la historia del despertar de Tie Shan, que es un discípulo del budismo Zen. Y entonces, esa ya la ven algunos, algunos no, pero aquí la vamos a repetir para que ustedes la oigan y es muy bonita. Y vamos a explicarla posteriormente. Dice, conocí el budismo Zen desde que tenía 13 años. A los 18 ingresé al sacerdocio. Después, un día leí una tesis traída por un monje de nombre Huen, llamada Meditaciones Avanzadas. Esto me hizo comprender que yo todavía no había llegado a ese punto. Entonces fui a ver a Huen Yen y seguí sus instrucciones sobre el modo de meditar sobre la palabra Hu, despertar o iluminación. En la cuarta noche el sudor surgió de todo mi cuerpo y me sentí cómodo y liviano. Permanecí en la sala de meditación, concentrado, sin dirigir a nadie la palabra. Después vino Miao Kao Feng, quien me dijo que continuara meditando sobre la palabra Hu sin cesar, día y noche. ¿Qué quiere decir despertar o iluminación? Para ver qué le inspiraba, ¿verdad? Cuando me levanté antes del alba, el Huatu, el significado de la palabra, la esencia de la sentencia, inmediatamente se presentó ante mí. En cuanto tuve un poco de sueño, dejé el asiento y descendí. El Huatu me acompañó mientras caminaba. Me preparaba la cama o la comida, cuando tomaba la cuchara o cuando dejaba de lado los palillos. Estaba conmigo todo el tiempo en todas mis actividades, día y noche. Si uno logra fundir su mente con un todo continuo y homogéneo, la iluminación está asegurada. Ustedes se podrán imaginar, fundir su mente con un todo continuo y homogéneo, día y noche, hasta en el sueño. Si en el día es bastante difícil porque siempre andamos volando de un lado para otro. La mente es así, muy volátil, pero cuando se practica mucho, se logra mantener en un punto y sostenerla y llevar todas las actividades, pero con la mente bajo control. Pero claro, hay que practicar muchísimo para eso. Como resultado de este consejo, me convencí completamente de que había alcanzado este estado. El 20 de marzo, el maestro Yen se dirigió a la congregación. Sentados erguíos, refrescad vuestras mentes como si estuvierais al borde de un precipicio de 10,000 pies y concentraros en vuestro Huatu, la esencia de la palabra Hu. Si trabajáis de este modo durante 7 días, sin descanso ni un solo segundo,
sin duda llegaréis a la realización. Yo realicé un esfuerzo semejante hace 40 años. Empecé a mejorar en cuanto seguí estas instrucciones. Al tercer día sentí que mi cuerpo flotaba en el aire. Al cuarto día me volví completamente inconsciente de todo lo que sucedía en este mundo. Aquella noche permanecí un rato apoyado contra la baranda. Mi mente estaba tan serena como si no estuviera consciente. Mantenía constantemente ante mí el Huatu, la esencia de la palabra Hu, y después volvía a mi asiento. En el momento en que iba a sentarme, súbitamente tuve la sensación de que todo mi cuerpo, desde la coronilla hasta la punta de los pies, estaba dividido. Tuve la sensación de que me rompían el cráneo o de que me levantaba hasta los cielos desde el pozo de una profundidad de 10,000 pies. Entonces conecté al maestro Yen este éxtasis indescriptible y la alegría desprendida que acababa de experimentar. Pero el maestro Yen me dijo, no, no es eso. Debes seguir trabajando tu meditación. Él pensó que ya había llegado al estado de iluminación. Dijo, no, no es eso. Yo me preguntaba, ¿por qué necesito yo hacer todo esto? Evidentemente todavía había en mi mente una ligera duda, algo de lo cual no estaba seguro. Así seguí meditando un largo rato todos los días durante medio año. Después, en una ocasión en que me preparaba un cocimiento de hierbas para un dolor de cabeza, recordé un koan o frase enigmática en la cual Nariz Roja hacía una pregunta. Si devuelves tus huesos a tu padre y tu carne a tu madre, ¿dónde entonces estarás tú? Es una pregunta. ¿Tienen alguna respuesta para esta pregunta? ¿Ustedes? Pues estaría en el infinito de donde estamos todos antes de llegar aquí. Ah, buena respuesta. Porque si devuelves los huesos a tu padre y la carne a tu madre, porque ¿dónde estarías tú? Pues sí. Seguiría estando en la esencia, en el infinito, en el ser que existe, el ser eterno. Pues porque sí. los huesos y la carne son nada más que forman la personalidad. Muy bien. Recordé entonces que cuando el monje que me recibió me hizo por primera vez esta pregunta, yo no supe contestarle, pero ahora súbitamente mi duda había desaparecido. Después fui a ver a Meng Shan. El maestro Meng Shan me preguntó, ¿cuándo y dónde podemos considerar que ha terminado nuestro trabajo Zen? Nuevamente no supe contestar. El maestro Meng Shan insistió en que debía trabajar con mayor ahínco en el dhyana, que es la contemplación, y que debía dejar de lado los pensamientos humanos habituales. Cada vez que entraba a su habitación y daba una respuesta a su pregunta, él decía que no había entendido la cosa. Un día medité desde la tarde hasta la mañana siguiente, usando el poder de dhyana para mantenerme y avanzar, hasta que alcancé directamente el estadio de profunda sutileza. Y es mucho decir, porque al llegar al estadio de profunda sutileza se acaba toda la percepción normal de la vida y se adquiere otro nivel de conciencia, de todo unificado. Dejando el dhyana, me dirigí a donde estaba el maestro y le conté mi experiencia. Él preguntó, ¿cuál es tu rostro original? Cuando iba a contestar, el maestro me echó fuera y cerró la puerta. A partir de ese momento, logré cada día un mejoramiento sutil. Y se fijan, él estaba ansioso por llegar y quería y pretendía. Pero los maestros lo veían, percibían que no había logrado el estado y lo rechazaban para que siguiera meditando. Más tarde comprendí que toda la dificultad había surgido porque yo no había permanecido bastante tiempo con el maestro Kuan Yin, trabajando en los aspectos delicados y sutiles de la tarea. Pero cuán afortunado fui al encontrar un maestro zen tan excelente. Solo gracias a él pude llegar a este estadio. No había comprendido que si uno se ejercita de manera incesante e insistente, siempre habrá de lograr algo de vez en cuando, y su ignorancia disminuirá a cada paso en el camino. El maestro Meng Shan me dijo, esto es lo mismo que pulir una perla. Cuanto más la pules, más brillante, clara y pura se vuelve. Un pulimento de esta clase es superior a todo un trabajo de una encarnación. Sin embargo, cuando quería contestar a la pregunta de mi maestro, él me decía que me faltaba algo. Un día en medio de la meditación, la palabra faltar se presentó en mi mente y de repente sentí que mi cuerpo y mi mente se abrían de par en par desde la médula de mis huesos en forma completa.
El sentimiento fue como si en una antigua montaña de arena se disolviera de repente bajo el sol ardiente, surgido después de muchos días oscuros y cubiertos. No pude evitarlo y me hacía reír a carcajadas. Salté de mi asiento, corrí hacia el maestro Meng Sham. Lo agarré del brazo y le dije, dime, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? El maestro me objeció 3 veces y yo me posterné 3 veces ante él. Él dijo, oh, Tie Sham, has tardado muchos años en llegar a este punto. Conclusión, después de vivir, sufrir y luchar, viene lo más hermoso, el despertar. Y se fija, es una historia sencilla, escrita por un monje del budismo zen, pero aquí describe cómo su búsqueda lo llevó a ese estado de realización, que es el despertar. Pero El monje se dedicaba solamente a eso. Los claro, que estamos acá en el mundo, o sea, es más difícil para los que estamos acá en el mundo, pues con todas las problemáticas que ya sabemos. Ese señor pues andaba de monje, o sea, ya había renunciado a todo. Así que chiste, así hasta yo. bueno, y la pregunta es, ¿por qué no dice todo? Sí, mira, así hasta todos nos vamos de monjes a ver si no vamos a encontrar la iluminación. Siempre y cuando la hagamos bien, porque hay quien se ha ido de monje, como ocurrió, si tu nivel de conciencia no te da, no vas a irte nunca de monje porque no vas a renunciar. Hay apegos todavía. Le ocurrió a un primo mío, bueno, que no vamos a decir el nombre, pero le ocurrió a un primo que vino aquí, era de Michoacán y vino aquí a Guadalajara, muy, muy familiar nuestro y muy cercano, y le dijeron, no te quieres ir, porque tenían unos conocidos que estaban en el seminario, ¿no quieres irte al seminario? Sí, él era muy entrón y decía hacía todo porque le gustaba la aventura y entrar a todos los lugares y sobre todo que le llamaba la atención eso del seminario. Y se fue. Y ella estuvo como 2, 3 meses. Y ya regresó riéndose, se fue riendo y regresó riéndose porque era así muy risueño y a veces despreocupado. Y regresó riéndose y le pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué no te quedaste? Va a salir el sacerdote y dice, no, no me gusta a mí. Dice, hace un montón de cosas y rezo, está bien, dice, pero a mí me gustan más otras cosas. Me gusta más la vida acá afuera. Y dije, ¿cómo hiciste para salirte? No, pues nomás, como ya no estaba contento, les dije, oigan a los hermanos, vamos a darnos unos trompos porque ya estoy enfadado de estar siempre más rezando. y que lo llevaron con el padre, lo llevaron con el padre y les dijo, muchachos, pues tú qué tienes, ¿ves que ya me aburrí? Dice, aquí es puro enfado, y todo el día y la noche así, dice, está bien aburrido. Dice, yo quiero algo más de acción, darme trompos con alguien o hacer algo más divertido. Y que le dijo, no, ya vete a tu tierra, agarra la carabina y vete al monte, allá a tirarle a los animales. y se salió del convento. Y claro, no era para él, su nivel no era para eso. Pues no estaba, todavía tenía que vivir muchas cosas primero. Sí, y entonces ya quien va y hace eso, se mete al convento y hace la renuncia y se queda, ya es mucho decir, aunque por ahí fallen después, ¿no? Fallen después, pero hacer esa renuncia y quedarse y aguantar, eso es difícil, y la mayoría no quiere, y ahora menos. Me da tristeza. Aquí en Guadalajara, por una zona de buen nivel, está un templo que se llama Santa Rita, acá por Niñas Suárez, acá por esos lugares bonitos. Muy hermoso, y me tocó ir a mí con el sacerdote, estuvimos ahí y fuimos a una iglesia que está muy bonita, donde van puras gentes de alto nivel, está muy buen lugar. Y atrás, en la parte posterior, está un convento, toda una manzana, y ahí es carísimo el terreno. Tienen millones ahí. Son de los ¿qué? Agustinos, son monjes agustinos. Y fuimos ahí porque oficiaron una misa, me invitaron y fui con ellos. Solo el convento. Y había cientos de monjes preparándose para ser agustinos, solo. Nada más iban a arreglar ahí. Y con instalaciones, todo muy bonito. ¿Y está arriba?
Actualmente ya no hay vocación, antes se llamaba más vocación, se creía más en eso, ahora ya con tanto avance, con tanto internet y con tanto interés en las cosas del mundo, ya se perdió todo eso desgraciadamente. Y por eso es importante que nosotros que tenemos un poquito de conciencia, tratemos de difundir todo esto, no en el sentido de religioso, sino en el sentido práctico de la búsqueda de la conciencia, para tratar de inspirar un poquito a los demás a luchar porque no se pierda todo esto, que se difunda y crezca. Ese es lo interesante. Bueno, ¿cómo ven? ¿Cómo ven todo esto? Esta propuesta que tenemos, por ejemplo, esa forma de hacer despertar de la conciencia. Que sería la forma más sencilla. Si bien es cierto, como me dice Josefina, que pues, ellos tienen todo el tiempo para hacer eso, nosotros también podemos dedicar 1 hora al día para hacer eso, así como dedicamos a ver novelas o hacer otras cosas, dedicar 1 hora al día, ya sería bastante bueno hacer introspección, hacer meditación, hacer lecturas de libros de este tipo, ya nos ayuda a despertar y a mantener nuestro nivel de conciencia. A ver, ¿qué opinan? Por último, vamos a pedirles su opinión a todos, ya para cerrar esta clase. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? A ver, Mari, ¿qué nos dices? Tu opinión de todo esto y qué te pareció en la práctica. Bueno, yo quisiera que los demás también opinaran, ¿verdad? Pero de mi parte, pues muy interesante, pero sin embargo, lo que dice Josefina a mí me parece muy bien, porque pues no se trata nada más de hacer tiempo para hacer las meditaciones, sino que el estar envueltos en esta sociedad y con tantos problemas de sobrevivencia, de familia, de dinero, de trabajo, etcétera, etcétera, eso nos hace mucho más difícil el meternos en ese estado que necesitamos entrar para poder despertar la conciencia, porque los monjes, pues ellos pues tendrán problemas, pero comparados a nosotros acá afuera en la sociedad, en el mundo, pues no, ellos ahí están más tranquilitos ahí, comiendo, rezando y asunto arreglado. Sí. Así que me parece no imposible, pero sí muchísimo más difícil para nosotros que estamos acá afuera. Pero bueno, no imposible, así que vamos a tratarlo. Y gracias, hermano, me parece muy buena idea a que dediquemos un poco más a lo espiritual. Todas, yo de mi parte me voy a comprometer a dejar siquiera 1 hora a todos los días, hacer una meditación y tratar de mejorar en ese aspecto. Gracias nuevamente y buenas noches a todos. Muy bien, y bien hecho porque sí, es verdad, en la sociedad que estamos está tan complicado y difícil, y si no meditamos, nos dejamos envolver nada más por la situación externa. Y si dedicamos un ratito o más tiempo, o media hora por lo menos, a meditar o hacer alguna práctica, entonces vamos a despertar un poco la conciencia y vamos a poder estar más en armonía en la sociedad que está un poco difícil. Muy bien. Pues, afortunadamente estamos en el país de sí hay y sí se puede. Perfecto. A ver, ¿quién nos quiere dar su opinión? Pablo, Blanca, ¿quién nos da su opinión de todo esto que acabamos de ver? O tú, Josefina, quien sea. Pues el maestro, hermano. Bueno, a ver, maestro, quiero darnos su opinión de esto que vimos y alguna fórmula especial que usted nos pueda decir. Bueno, lo que usted menciona, querido hermano, es muy cierto, la meditación, y hay que tener en cuenta siempre que somos pocos, pero es como el amor, ¿no? El amor se hace o se susurra, pero no es como lo que se hace con el mal, ¿no? Es como una explosión y hace mucho ruido. No, el amor es muy silencioso y va de poquito en poquito.
y logra hacer varios cambios en el mundo. Prueba de eso es que el Maestro Jesús logró lo que logró, ¿no? Con el amor. Entonces, hay que seguir meditando, seguir haciendo nuestras prácticas y la conciencia, contagiar esa conciencia que tenemos ya y vamos logrando a los que nos rodean, a los que estamos casi siempre en contacto, ¿no? Porque si no, pues, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Hay que contagiar, hay que lograr que por lo menos 2 o 3 de nuestro entorno logren tener esa inquietud. Eso, mis queridos hermanos. Muy bien, y sobre todo muy bonito eso del amor, ¿verdad? No es estridente, pero sí penetra y convence. Además, pues, proverbio, ¿verdad? Y además, pues, Doctor, a mí se me hace que esto del bien y el mal, pues es una parte de una experiencia que debemos de vivir. Es una experiencia que tenemos que pasar, ¿no? Para poder descubrir quién soy en verdad, para poder descubrir qué elijo en verdad, hacia dónde me dirijo. Y es donde se va desarrollando esta conciencia para poder poner un ejemplo constantemente, no por querer ser dentro de una soberbia el que me vean o el que me vea, simplemente es que estoy encontrándome con mi verdadera esencia, que es lo que decían, esa esencia de amor. Y pues yo me gustó mucho esta parte que comentan del amor, porque sí es cierto, solamente se llega a la conciencia a través del amor. Si no hay amor, seamos como una campana resonante, ¿no? Como dice San Pablo. En realidad tenemos que pregonar el amor, y el amor está en cada acción que vamos dando día a día. Yo creo que tenemos una parte muy bonita. Yo estuve con religiosas y en realidad las verdaderas experiencias del bien y el mal las encuentras en todos los caminos, pero para mí la encontré más en el convivir día a día con mis vecinos, con mis hermanos, con mi madre, con mi padre y con las diferentes ideas de todos. Y ahí fui donde fui descubriendo que cualquier lugar que elijas es bueno para alcanzar una conciencia. ¿Se acuerda en algún momento yo le escribí escribí algo sobre la sombra y la luz? sí, sí lo recuerdo. Sí, eso lo escribí precisamente porque para mí esa fue la experiencia. Me gustaría compartirla si tuvieran tiempo. Sí, sí. Dale lectura, Muchas por favor. gracias. Les voy a empezar a leer. Dice, y fue entonces donde la oscuridad le dijo a la luz, déjame asomarme. La luz le contestó, no puedo. Lo siento, pero si te asomas con tu vestuario de negro asustarás a muchos, y tus sombras confundirán a otros, y a mí me robarás mi brillo y me opacarás. Se acabará mi belleza. La oscuridad entonces regresó a las sombras, condenada al juicio, y temor fue allí donde tomó fuerza y se disfrazó. Visitó a la luz haciéndose pasar por amistad. Con tanta luz no pudo distinguir el disfraz, sacó el mayor provecho de la luz hasta dejarla agotada. La oscuridad creció y se hizo más fuerte, después se disfrazó de carencia y con su necesidad conmovió a la luz, la cual compartió de su brillo y se desgastó nuevamente. Así, exitosa y llena de fuerza, se fue desvaneciendo la oscuridad entre las sombras. Al poco tiempo la luz se sintió perdida y desgastada, y fue en busca de ayuda. Entró al jardín del ensueño con los espíritus de la naturaleza, y allí, radiante y hermosa con tanto brillo, no pudo ver la noche donde se ocultaba la oscuridad. La luz extasiada por su brillo no se dio cuenta que la oscuridad bajo la sombra comploteó contra ella y la puso en mal, aconsejando con suaves murmullos bajo el viento a los espíritus del gran jardín. Miren al pavo real, no vino por ayuda ni por humildad, vino a opacar con su brillo, con su luz.
más que ustedes, brillará. Hay que aniquilar ese brillo. Y así alborotados los espíritus atacaron a la luz, la cual triste y derrotada cayó en la sombra más profunda donde se topó de frente con la oscuridad. Sin tanto brillo la luz reconoció a la oscuridad y de frente le dijo: no sé quién soy, estoy en la sombra y no puedo ver. La sostuvo en sus brazos la oscuridad y con tanto amor le contestó: tú y yo somos un equipo, y tú sin mí no puedes ver las negras intenciones de los que se te acercan a llevarse tu luz, y yo sin ti me condeno en la sombra sin reconocimiento y en soledad, porque me temen. Hagamos un acuerdo, dijo la sombra. Tú me compartes de tu brillo para verme en las sombras, y yo te comparto de mi oscuridad para que disciernas y no te pierdas en tu brillo. Aceptó la luz y desde entonces han sido felices. Mientras la oscuridad vela el sueño de la luz, ella descansa, y mientras la luz vela del sueño de la noche, ella brilla. Muchas gracias por escucharme. Muy bien, muy bonito. Qué hermosa, gracias por compartirla. Muy inspirador. Muy bien. Muy bien. Gracias por compartir, muy hermoso. Muy bien. Pablo, aprovechando tu valiosa presencia, ¿qué opinas de todo lo que hemos visto? No, pues ya está todo dicho. No, muy buena clase. Muy buenas aportaciones. Y yo creo que pues sí, no, hay que ver el interior de cada nosotros, hay que empezar por nosotros, porque si nos ponemos a observar el mundo, pues en el mundo hay mucha maldad, está la guerra, más que un chamaco que mató a 18, 19, está un personaje matando a miles y miles. Entonces, no podemos estar checando cuánta maldad hay en el mundo, porque pues no acabaríamos. Yo pienso que lo más importante es empezar por nosotros, por nuestros hábitos, por nuestras costumbres, por cómo estamos nosotros tratando nuestro templo, yo en lo personal, mi templo, mi cuerpo sagrado, cómo lo he tratado hasta hoy día, cómo he estado maltratándolo, cómo lo he estado cuidando. Hacer un resumen del día a día de cómo traté hoy a mi cuerpo, cómo traté hoy a mi ser, cómo traté hoy a mi espíritu, cómo traté a la gente que está alrededor mío. Sí, entonces yo pienso que todo empieza por cada uno de nosotros. Claro que no podemos dejar de existir en este mundo. O sea, no podemos meternos a un convento y quedarnos ahí. Yo creo que es más hermoso estar en el mundo, porque estamos viendo la realidad, estamos viendo cómo está la demás gente, estamos viendo sin juzgar, obviamente. Yo pienso que lo primero es empezar por nosotros y dejar de juzgar a todo alrededor, y empezar por hacer un resumen cada noche de cómo estuvo mi día. Gracias. Muy bien. Muy bien, buena participación. Y es lo mismo que todos pensamos, ¿verdad? Que debemos empezar por nosotros mismos para hacer lo mejor que se pueda y después ya tratar de difundirlo con los demás. Perfecto. A ver, Josefina, ¿sí tienes tiempo de darnos tu opinión por último? Ah, está apagado tu micrófono. ¿Puedes prenderlo? Bueno, parece que ya no le funcionó bien el micrófono. Entonces, no nos queda más que dar por terminado y agradecerles a todos su participación. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, hermano, Gracias. por tus esfuerzos de enseñarnos un poco a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches y Pax, mis queridos hermanos. Saludos a todos. Paz. Saludos.
Un abrazo. Saludos.